Bueno, ya mismo vamos a establecer un contacto con Ricardo López Murphy, economista, diputado justamente que está trabajando en el área justamente político y social, comprometido realmente con lo que está pasando en estas horas. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? Muy bien. Bueno, a ver, un día realmente bastante movido, una semana realmente con muchas novedades otra vez dentro del ámbito de la política nacional y ni que hablar del tema económico, ¿no? Sí, es cierto y hay un problema institucional que es muy grave, que es la amenaza todavía no concretada, digamos, con un instrumento jurídico, que sobre el fallo de la Corte. Sí. ¿Cómo se entiende Esto, esto, Ricardo? Porque realmente es un tema de altísima gravedad, donde realmente hay temas bueno, que el son problema inentendibles, ¿no? constitucional Sí. es digamos, la insinuación de no respetar el fallo. Ajá. Y Argentina no respeta los fallos de la Corte, se ha quedado, hemos perdido la Sí. República, no funciona más. Ajá. El tema federal es un tema de una gran complejidad y que ha sido abusado y mentido a lo largo de todo este tiempo. Yo he tratado de explicarlo. En general, en la constitución original nuestra había Sí. división de fuentes, o sea, no había coparticipación. Ajá. La coparticipación nace en el año 35 para resolver cuando el gobierno federal usa una base tributaria de las provincias, las coparticipa para evitar, digamos, el problema que tenía de usar un tributo de origen provincial. A lo largo de los años ese sistema se va haciendo por leyes hasta que se llega en la ley 2221 a una ley razonable que fue la ley bien hecha de coparticipación. Ajá. Lamentablemente, esa ley, allá en el año 84, vence y no se la prorroga y se vive una situación transitoria hasta enero del 88, que se ve lista la 23548, que es la ley que hoy rige. Sí. A pesar de que la Constitución Nacional, en el año 94, hay que recordar que dos constituyentes muy importantes fueron Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, sobre todo en estos temas, la Constitución establece dos cosas: que hay que hacer un régimen de coparticipación federal para el Sí. 31 de diciembre de 1996, y en segundo lugar, decreta la ciudad autónoma federada, caso de la capital federal, que deja de ser una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional para tener su propia constitución y su autonomía. Esto hay que acordarse de cómo fue. Eh, Se dictan varias leyes y empieza, digamos, un federalismo de concertación. O sea, a partir de ahí, todas las medidas que se toman que afectan a la ciudad a la nación o a las provincias y la nación tienen Sí. que ser tomadas de manera concertada, no pueden ser unilaterales. Las disposiciones del presidente de la República en julio del 2020 o la ley que después se sacó para validar ese criterio son unilaterales. La Corte decreta que esa unilateralidad es inconstitucional, como lo es, rompe los ojos de Claro. inconstitucionalidad. Sí. Es decir, es gigante de la Constitución del 94. Bien, mal, yo tengo muchas observaciones sobre Ujú. lo que se dispuso en esa Constitución, pero, Pero está, pero la bueno, sí. verdad que fue aceptada por todo el país. A usted Claro. le puede parecer mal el feriado del martes, como a mí me parece mal el feriado del Pero. martes, pero Ujú. la verdad la fiesta fue espectacular y yo Sí. nunca me imaginé que iba a venir tanta Tanta gente. gente, ¿no? Digo, no, Nos sorprendió esto como salió a muchos, me mejor de lo que yo imagino. esperaba, yo temía que Claro. ocurriera un desastre. Pero digo, más allá de estas opiniones, la, la manda constitucional es muy precisa. Ahora, acá se macanea a rolete. Primero, que se le saca la plata a las provincias. Eso no es cierto. A ver. La plata es el dinero que establece la Corte, no es el que originalmente recibía la Ciudad de Buenos Aires, Sí. que es 3,75 de los recursos de coparticipación, ¿En cuánto quedó realmente? A ver el número en final. 2,95. Ajá. Entonces, tampoco es lo que la ciudad había aceptado en el pacto fiscal del 17, de Sí. diciembre del 17, que era 3,50.
O sea, la verdad, el fallo es bastante adverso a la ciudad si uno lo mira desde esa perspectiva. Sí. Ahora, claro, si usted lo mira desde la perspectiva de del gobierno nacional, el fallo corrige una brutalidad. Es un fallo de todas maneras transitorio, porque es una acción de amparo. El fallo definitivo vendrá después porque se están sustanciando los Sí. argumentos. ¿Los argumentos cuáles son? La nación tiene que evaluar cuánto costaron los servicios que se transfirieron a la ciudad, y la ciudad hace el contraargumento. Y al final llegará un número. La Corte preventivamente fija un número que está muy por debajo de lo que tenía la ciudad, pero bastante por encima de lo que tenía la nación. Ajá. Eh, lo que corrige la Corte en realidad es una enorme arbitrariedad, que yo lo podría, me llevaría 2 horas a explicarlo, de todo el proceso, cómo se fue construyendo. Pero para que la gente entienda, la Constitución dice que si usted le traspasa gastos del gobierno nacional a un gobierno provincial, usted tiene que dar los recursos, no lo puede hacer arbitrariamente. Y lo que pretende el gobierno federal es decir, yo te paso los gastos y pelito para la vieja. Eso Claro. no se puede No se puede hacer. hacer, claro. No se puede Es hacer totalmente porque es contra inconstitucional, la evidentemente, Constitución ¿no? y Claro. contra todos los antecedentes jurídicos que hay. Son Ajá. abrumadores los antecedentes. Ahora, ¿por qué, Pongan en Ricardo, gracia esto este que usted mal. plantea es fundamental? ¿Por qué inclusive hay muchos analistas, inclusive colegas, periodistas, economistas, que dicen que la cosa no es así? ¿Que son cómplices de esta manipulación como para deteriorar Bueno, justamente primero la hay un Constitución grado de Nacional? ignorancia, porque la Ah, bueno. sentencia es muy extensa. Sí. Además, a uno le puede parecer bien o mal, yo muchas veces no he coincidido con las opiniones jurídicas del presidente de la Corte, pero el presidente de la Corte es un reconocido profesor de Derecho Constitucional y tratadista. Ajá. Y el núcleo de la sentencia, yo le diría esta y otras anteriores, es su tratado de Derecho Constitucional. Ajá. O sea, acá estamos yendo contra la doctrina. Los tratados usted no lo escribe independientemente de lo que escribió Sarmiento, Joaquín B. González, González Sí. Calderón, bueno, los famosos constitucionalistas de Argentina. O sea, los tratadistas van elaborando sobre una inmensa cantidad de antecedentes, y yo diría, con las discrepancias que yo puedo tener, el presidente de la Corte no es un aventurero, es un académico del Sí. derecho. Ajá. Entonces, ir contra el corazón de la sentencia es que la ciudad es una ciudad constitucionalmente federada. Sí. Es decir, que usted no la puede tratar como una dependencia del Poder Ejecutivo, que es lo que era antes de la Constitución del 94. Por eso usted se acuerda cuando lo nombró a Domínguez Sí. Menem o el presidente Alfonsín nombró a Suárez Lastra, Claro. Ajá. eran delegados del presidente. Sí. Eso se acabó. Ahora los porteños, les parezca bien, les parezca mal, elegimos nuestras autoridades Lógico. Ujú. y tenemos nuestra autonomía, y eso es un tema delicado. Ujú. ¿Cómo viene el tema justamente de los legisladores en esta materia de analizar justamente esta cuestión? ¿Hay un consenso para acompañar esta Mire, decisión ahí hay un justamente o tema no? delicado que es que yo creo que todavía no hay instrumento jurídico. Lo que ha Ajá. estado el presidente es diciendo cosas y firmando como comunicado. Todavía Claro. eso no sirve legalmente. Ajá. Pero acá viene la cuestión. La Corte le comunicó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía las decisiones. El Sí. Ministerio de Economía le comunica al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda al presidente del Banco Nación, el presidente del Banco Nación a los funcionarios. Ajá. En la demanda que presenta la ciudad en el día de hoy, el procurador de la ciudad, el abogado de la ciudad dice, bueno, pasan a ser responsables todos, no el presidente, el jefe de gabinete, el Sí. ministro de O Economía, sea, el toma el secretario de conjunto Hacienda, del el Gabinete presidente del Banco de la Nacional. ciudad. Ah, Es como la obediencia debida. Usted no debe prestar obediencia debida a una ley o a una disposición inconstitucional. mm. Ahora,
tratando de repensar esto, ¿por qué directamente el presidente argentino Alberto Ángel Fernández sale a decir lo que dice? O sea, con esta declaración no es una manera de Bueno, fogonear fue más muy la situación. desafortunado. Primero porque están pensando con la plata de la ciudad financiar la provincia de Buenos Aires. Ese Ajá. es un tema delicado. Mm. Eh, que Una tiene provincia que una está raíz también, convengamos, histórica. con muchos problemas económicos, ¿no? Que No, realmente no, está y que tiene una raíz con un histórica porque la gasto provincia tremendo de y Buenos necesario Aires también. fue discriminada históricamente. Ajá. Y ese es un problema que tiene la provincia de Buenos Aires, pero no lo puede resolver a costa de la capital federal. Mm. Entonces, Argentina tiene mucho problema de no trabajar. Una de las cosas que tanta rabia da es que yo he acusado formalmente a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner y a Eduardo Valde, si usted quiere, Ajá. porque fueron presidentes que fueron constituyentes. Ellos Ajá. trabajaron en estas normas. Ellos fueron las que la escribieron. O sea que O la sea, conocen perfectamente. Lo ellos llamativa. escribieron. Sí. Es que es lo que es dramático acá. Ellos escribieron y hoy repudian lo que ellos Lo que eso escribieron. claro. Esto es tremendo el guitarreo que hay y la mentira y el engaño que Totalmente. ejercen de una manera Bueno, camaleónica, ¿no? no, El en panquequismo que hay. general los que guitarrean son gente que no conoce los hechos. Claro. Desgraciadamente para ellos, este es mi campo de especialidad. O Ujú. sea, yo en general soy muy serio y trabajador en todos los temas. En este en particular, Sí, creo que no ha habido en el Congreso algo equivalente en términos de alguien que dedicó su vida profesional a estudiar estos temas. claro. Ahí realmente es donde notamos la distorsión que hay justamente en estas cuestiones, ¿no? Donde parte de la dirigencia política lo que filma con la lapicera después lo borra con el codo, No, bueno, Ricardo. pero que eso no se puede hacer, porque este es un tema muy delicado, es un Ajá. tema crucial, que Sí. tiene un error fundamental, es que el proceso de normalización de la situación federada de la ciudad ha tomado muchos años. Ajá. O sea, desde el 96 ahora han pasado 26 años y ya debería haberse concluido la arquitectura financiera de esto y de funciones de servicio. Sí. Por muchas dificultades no se hizo. En segundo lugar, deberían haberse dictado las leyes de coparticipación que son parte del problema. Ahora, ni Cristina ni Néstor quisieron enfrentar nunca el problema de decir la verdad, por eso Claro. hemos tenido los líos que hemos tenido. Ajá. Y el tercer problema es que usted en algún momento tiene que reconocer que esta violación jurídica trae consecuencias económicas. Por Totalmente, eso se claro. descalabró el mercado de cambio esta mañana, por eso, porque si, escúcheme una cosa, nosotros somos la segunda reserva de gas del mundo. El precio del gas está 40 veces lo que nos cuesta, 30 veces lo que nos cuesta producirlo. Deberíamos estar viviendo una fiesta extraordinaria. Vivimos unos padecimientos Y catastróficos. sí, una ¿Por qué? locura, ¿no? Porque no podemos hacer los caños ni las Nada. Ajá. gasificadoras. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque nadie quiere invertir en un país de truanes, un país que desconoce la independencia de la Usted lo está justicia, diciendo un país que claramente, se ¿no? burla de los fallos. Claro. Entonces, con los problemas que tenemos, seguir jorobando, es como si yo le dijera, mire, Pedro, usted ha tenido problemas del colegio. Yo a usted no lo dejo entrar a una pieza donde hay botella de whisky. Aunque Claro. esté cerrada, no las puede ni oler. ¿Me entiendes? Argentina necesita demostrar al Eso. mundo Confianza, que volver a nunca dar más va a hacer confianza, estas claro. barbaridades que ha hecho tantas veces. Ajá. ¿Qué pasa con Brasil, que de pronto apostó a la Argentina a través de un grupo empresario de esto de suministrarle la materia prima necesaria para construir justamente la conectividad con los tubos que no se podían generar en la Argentina? ¿Esto va a deteriorar otra vez las relaciones del No, yo Mercosur y espero que eso no específicamente se entre paralice Brasil y porque la es vital Argentina? para nosotros. Ajá, Pero no se olvide, es vital para la energía del año que viene. O sea, claro. si no está el tubo, entréguese, confiésese, dirían mi abuela, que lo agarre confesado el Sí. problema. La Pero dis- digamos, sí. supongamos que eso sale bien. Ajá. Argentina tiene problemas muy complicados, no tiene que crear conflictos donde no hay Más de conflicto. los que hay, claro, ahí está la cosa. Poner paño frío en este momento es fundamental. Bueno, Este, eso es lo que yo he dicho hasta ahora. sí, Firmeza golpista cuando el presidente dice lo que va a hacer,
mesura, porque todavía no disparé la acusación. O sea, ¿por qué no Ajá, la disparo la acusación efectiva? Porque todavía no hay un instrumento legal que consagre el delito. ajá. ¿Puede haber alguna presentación de tipo legal denunciando justamente al Ejecutivo Esto Nacional de ya lo han parte... hecho, lo Sí, que yo digo es que todavía el delito no está no está consumado. consumado, claro. O No sea, está consumado. O sea, usted todavía, lo que usted puede decir es ha habido una demora instrumental. El Banco sí, Nación no hizo lo que la Corte dijo, pero eso puede, digamos, hay una excusa hasta el lunes que tú estuvo adecuando los sistemas, lo ajá, cual probablemente en una empresa pública tome más tiempo que en una... Imagínense si yo como privado desobedezco una orden de la Corte, me ponen preso sí. inmediatamente. Claro. Ahora, ¿cómo se entiende esto que el presidente argentino, siendo un abogado, un profesor universitario, no haya visualizado esto y todo parece No, ser sí todo que lo lo contrario? visualiza perfectamente, él entiende perfectamente. Él se metió en un lío allá a mediados de julio del ¿Lo 2020. metieron o se metió, cree usted? ¿Lo llevaron a eso? ¿Lo Bueno, acorralaron para que haga probablemente lo eso? metieron porque él no vio que él iba a pagar las consecuencias. Ajá, O sea, esto a él no lo favorece. Yo sé a claro, quién para nada. favorece y sé bien quién lo indujo, Sí. pero él como si hubiera tirado un tiro en el pie. Temita este, ¿eh? Y digamos, el acompañamiento que puede tener de parte de algunos de los 14 gobernadores que estuvieron reunidos con él Ah, en bueno, las los últimas gobernadores horas. están hablando, como yo lo llamara, ¿A qué hablar del juegan? partido ¿A qué argentino. juegan? Nos preguntamos muchos, ¿no? Si usted lo llama a hablar sobre cómo pateó Montiel el penal, si cómo Sí, pateó Messi, o cómo pateó Paredes, o cómo pateó el último que me falta de los penalistas, y si los pone a hablar a los 14 gobernadores, los 14 tienen opinión sobre eso. sí, Ahora, eso no quiere decir que podrían ser el técnico de la selección. más bien, claro. Puede haber alguno que nos sorprenda, como sorprendió Scaloni, pero la gran mayoría están con el mismo No, pero objetivo, digo, ¿no? a ver, los Sí, gobernadores hablan de temas con cierta, en este caso, cierta superficialidad, porque en realidad el fallo es muy favorable a ellos. claro. No lo han visto en esta dimensión. El fallo dice que el gobierno federal no puede hacer cosas arbitrarias con los gobiernos provinciales, un fallo Ajá, muy a favor de las provincias. claro. Pero no lo leen bien, o sea, no... ¿No lo leen bien o hay una doble intencionalidad, Ricardo? Porque, digamos, Bueno, convengamos no que el lo leen gobernador de bien, Tucumán no lo leen... Bueno, es es lo miembro del mismo que el gabinete, es un hombre que presidente. está dentro del Si el equipo presidente hubiera justamente estudiado con presidencial. cuidado las consecuencias de lo que hizo en el 2020, Sí. no lo hubiera hecho. Ajá. Pero Porque lo que hizo un en el hombre como el doctor 2020, Fernández, que viene de muchos años, de muchas décadas estar en diversos organismos del Estado, la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde generalmente es un organismo que hay infinidad de conflictos con las compañías de seguros y demás, que ha transitado varias presidencias, que ha estado asesorando a varios mandatarios en Argentina. ¿Se le puede escapar una cosa así? bueno, se le escapó, porque por eso está metido en el lío que está metido. Pero se le escapó porque los otros son más astutos Qué políticamente pena que esto, él. Sí. pero eh, eh, es un Él tema muy acá comete un complejo. error muy grave que es su única responsabilidad, que es desafiar un fallo de la Corte. Eso no lo Ajá, debe hacer. Es verdad que hasta ahora no ha habido un instrumento jurídico eh, que cree consecuencias, en mi criterio, penales y constitucionales. Él ajá, ha hecho un disparate a nivel declarativo. sí. ¿Puede tener una nueva alternativa? ¿Hay un changüí, como dicen los paisanos del No, campo? bueno, él Le queda algo como puede dar para...? la orden de Sí, cumplir el... A ver, ¿cómo qué haría yo? ajá, Yo cumpliría el fallo y haría el pedido de reconsideración si él cree que ha habido un error sí, conceptual. ajá, De todas maneras, es una medida transitoria, no es un fallo claro, definitivo, es una está, medida de amparo. ajá, En el fallo definitivo, él tiene para probar que la Corte se equivoca. sí, Sí, es decir, la Corte reconoce en el fallo que es una estimación a la que ella ha llegado con los elementos obrantes. ajá, Es posible, el Poder Ejecutivo podría probar que el argumento es
no ha sido correctamente tomado. Eso podría ser. Eso lo tiene que hacer en el juicio definitivo. Ajá. Ahora, lo que no puede cambiar son los términos del debate. No es lo que a mí me guste, no es lo que a Cristina le parezca bien. Sí. Es lo que cuesta el servicio de seguridad que se traspasó del gobierno nacional al gobierno local. Claro. Ahora hablamos de justamente este tema, ¿no? Un servicio de seguridad que, bueno, fue vapuleado, fue condicionado en su momento para trasladar justamente la Policía Federal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Esto le ha generado un gasto bastante oneroso a los propios ciudadanos de la capital federal porque le ha incrementado los impuestos y todo esto. Ahí Si viene se otra da, explicación que yo le di a usted. claro, con pero cuidado, que está es bien, pero si importante. se da ese cambio, ¿no? Ese retorno de ese presupuesto, ¿el Fíjese, alcalde porteño una va a cosa poder bajar los importante. impuestos, por ejemplo, Ricardo? Claro, ¿por qué durante muchos años los jefes de gobierno Sí, se resistieron a la transferencia de la policía? No es porque sí que se claro. resistieron. Se resistían porque estaba el riesgo de que les pasaran una cuenta que no fuera razonable. Ajá. Y esto, Entonces, sí, cuando se aceptó el traspaso de la fuerza de seguridad, empezó toda esta discusión que concluye con esta circunstancia que estamos viviendo. ajá. Dentro de lo que es ese traspaso, ¿potenció, mejoró el servicio justamente de la Yo policía? creo que sí, yo Ajá, creo que los indicadores de seguridad de la ciudad de Buenos Aires son son buenos, muy son buenos. aceptables. Ajá, No, ajá. no digo que son perfectos, no, no esto, Sí, sí, bueno, pero son es una ciudad medianamente que tiene aceptables. indicadores Ajá, de homicidios, de robo, y muy inferiores a lo del conurbano, no le digo Rosario y no digo el claro. resto de Latinoamérica. Sí, zonas mucho más calientes, No evidentemente. son los que uno a lo mejor desearía como óptimos, pero reconozcamos que cuando uno hace la comparación internacional, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, no el Sí. conurbano, Ajá, da números plausibles. ajá. Son mucho mejores que otros puntos del país. Ahora, Es verdad. esto, Hay digamos, zonas del interior que dan mejor, porque en general, ¿usted dónde tiene problemas delictivos graves? En las megaurbes, por claro, ejemplo. El problema que tenemos en el oeste y en el sur de Gran Buenos Aires, es muy, que muy tenemos en las complejo. afueras de Rosario, Oh, claro. son problemas muy delicados. Ajá, En general, en las ciudades, lo que pasa en San Pablo, en Río de Janeiro, en Bogotá, en Ciudad de México. Bueno, ahí usted tiene problemas con el narco. Por una de las razones que yo me opuse a la política kirchnerista de hace 20 años sí. es la tendencia a la macrocefalía del conurbano y al carácter raquítico del interior del país. O sea, cuando Ajá, usted subsidia el conurbano, usted atrae gente. claro. Y es mucho más barato y mucho más seguro tenerlo en ciudades del interior chiquita que Claro. traerlo a una mega urbe. Porque En es la más mega fácil de urbe se controlar, producen justamente. todos estos fenómenos del Ajá, crimen organizado, narcotráfico, que son mucho más fáciles de identificar y de cortar en pequeñas ciudades. sí. Ahora, ese presupuesto que justamente se sacó de un lado para llevar a otro, también dicen, por lo menos la gente de campo, en las zonas rurales, de que hay un faltante importante de alguna manera de poder controlar ciertos puntos rurales de la Argentina. Es Eso verdad, se eso puede es cierto. revertir de alguna manera en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Kicillof o justamente los funcionarios de la Bueno, provincia de yo Buenos creo que Aires, ha ¿cómo habido, han en general, programado, cómo han planificado yo este creo en recambio? general que hay un problema proveniente de la cultura zafaroniana. La Ja, cultura zafaroniana es la cultura que hace creer que el victimario es inocente y la víctima la culpable. claro, Y en todo el derecho penal del mundo, la víctima es el sector sufriente y el victimario es el sector que debe ser claro. castigado. Y Acá es acá todo lo Zaffaroni contrario. invirtió Claro. ese principio y ojo que ese es un tema complicado, eso explica la liberación de presos en la provincia de Ahí Buenos está, Aires que se claro. hizo al comienzo del mandato de Kicillof. Ajá. ¿Esto usted cree que lo puede revertir de ahora en más justamente la provincia de Buenos Aires? ¿Estarán conscientes Bueno, los deberían, ese legisladores es un que hay que esfuerzo que hacer hay que un hacer a largo reprogramamiento? plazo,
pero yo creo que eso no es un tema sencillo, eso tiene Ajá. que ver con la megaurbe, tiene que ver con los criterios judiciales, tiene que ver con el servicio penitenciario, tiene Sí. que ver con la fuerza policial, tiene que ver con la urbanización de los barrios de emergencia. Ahí hay un Muchos montón de temas, cosas. ¿no? En danza, claro. Ricardo, Pero para... bueno, tengo Sí, que dejar. sí, es un temita que hay que hacerle un seguimiento realmente bastante profundo. La última, Ricardo, y le agradezco la atención como siempre. ¿Cómo está viendo la economía para el 2023? Está muy ¿Cómo se complicada presenta? por 4 razones. A ver, tenemos un déficit muy grande que Argentina no tiene cómo financiarlo. Tenemos una deuda flotante en el mercado en bonos de la tesorería y en las LELIQ del Banco Central inmenso, Ajá. que este gobierno ha generado con un descuido muy grande durante varios años. No tenemos reservas. Eso es un tema muy, muy importante y tenemos una altísima inflación. Y como decían los vendedores de los trenes cuando yo en los 60 venía a la capital federal, y como si esto fuera poco, tenemos el problema climático. Claro, Va a ser un año muy difícil. complicado. Bueno, Ricardo, seamos optimistas, a pesar de todo. Abrazo, feliz Navidad y próspero Igualmente, año. gracias. Espero que ande muy bien, mucha salud, mucha fortaleza y mucha dinámica para el 2023. Feliz Navidad y que la pase lo mejor que se Gracias. pueda. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Ricardo López Murphy, economista, diputado nacional, justamente que nos daba su visión de lo que está pasando en la Argentina de hoy. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.